Salmo 100, versículo 3 dice, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí está hablando de Yahweh. Ahí no dice Señor. Vale, voy a seguir leyendo. No, pero espérate. Ahí dice Señor No, en tu Biblia. Pero aquí estamos hablando del nombre de Dios. Aquí dice clarito, reconocer que Yahweh es Elohim. Aquí no está la palabra vale. Señor. Levítico 11:44 dice, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos. Levítico 18:2 también habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor, vuestro Dios. Levítico 18:4, habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Y así hay muchos textos, es que me cansaría leyendo, me pasaría toda la noche, donde dice que Señor, vuestro Pero Dios. el problema es que tú lo estás leyendo en español. Pero en el hebreo no era la palabra Señor. En el hebreo es la palabra Yahweh, el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no es Señor. Señor es un título. Señor es señorío, lo que significa. No es algo, un nombre. Cuando dice Yahweh, está hablando del nombre. Vale, ¿Sí me yo entiendes? solamente estoy respondiendo bíblicamente. Correcto, pero entonces no te puedo tomar en cuenta esos versículos, porque esos versículos es el nombre de Dios que está ahí. Que tu versión la tenga. En el hebreo no dice Señor. Por ejemplo, tú me mostraste, mira, Levítico 11, verso 44. Y tú te fijas, porque yo soy, ve, mira que ahí no dice Señor. Vale, aquí en la Kadosh dice, porque yo soy Yahweh, su Elohim, por lo Ahí tanto está, dice dedíquense Señor. y sean Kadoshim. Vale, el Elohim es una palabra hebrea, un vocablo hebreo que habla en plural. Y los judíos traducido Adonai, que significa Señor. Y Adonai significa cuando el Señor. El sí, Señor. pero El Señor, permítame. no Señor. Vale, El ahora Señor. permítame. No, no Señor, quiero que quede claro. No Señor, significa el Señor. Vale, el Señor. A ese Señor se está refiriendo esta traducción. ¿Ok? Así que no es la traducción, sino es tu mala comprensión de las escrituras. Ahora yo quiero que Ahora, vayas a Hechos, capítulo 2, versículo 36. vale, espera, voy a buscarla. 2:36. Vale. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Quién lo hizo, Señor? Dios. Ahí está. Uno es Dios y el otro es el Señor. ¿Estás notando que no son el mismo? Vale. Estás Ahora, notando cuando que uno es Dios y Dios hizo a otro. Lo hizo Señor. Jesús es el Señor porque Dios lo hizo Señor. Por lo tanto, Jesús es el Señor porque Dios lo hizo Señor. Ahora, ¿quieres ir a Romanos 10, versículo 9? quería preguntarte algo antes. O sea, quisiera saber qué es Dios para ti. ¿Qué Dios es el significa Dios? Padre y no hay ¿Qué otro. entiendes por Dios? El único Dios es el Padre. No hay otro Dios. Vale, A quien se le llama Dios es el Padre. muy bien. Vale, me dijiste Romanos Romanos 10. 10, Romanos 10, verso 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Viste? Uno es Señor y el otro es Dios. Vale. ¿Notas Y que el que es Dios es el que ahora, resucitó al Señor? pero bíblicamente, teológicamente, nosotros entendemos que cuando escribió No me importa Juan, teológicamente. Yo quiero que la Biblia lo diga. no, a ver, la teología es una herramienta para Sí, una no, yo correcta quiero que la Biblia lo interpretación. diga. La teología, eso es tuyo. No te lo puedo quitar. Texto. Vale, mira, la Biblia no es un libro de caricaturas para que Primero nosotros necesito el texto. No me interesa entendamos. todas esas ilustraciones. No. Yo quiero el texto. No, es que, ¿Lo a tienes? ver, vale, Juan 1:1, versículo 14 y Apocalipsis. Léemelo pues, léemelo. Vale, mira. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Ahora me voy a ir al versículo 14, donde dice, la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Aquí claramente el apóstol Juan está hablando del verbo de Dios o de la palabra de Dios que vendría a ser Jesucristo.
Ahora, obviamente que estos apóstoles conocían muy bien la ¿A Torá. dónde Ya. dice que la palabra es Jesucristo? O sea, no lo puedes entender. No, yo quiero que el texto diga, no que tú lo digas. Quiero No, que el texto diga, así como tú afirmaste. Aquí vale, podemos ver claramente que la palabra es Jesucristo. Ese texto quiero. Texto. espérame, te lo voy a leer. Espera, estoy buscando los textos para dar. Dame un minuto. Dame un minuto, por favor. Vale. Vale, entonces, según bíblicamente hablando, cuando hablamos de la palabra, se refiere específicamente a Jesucristo. ¿Dónde? ¿Vale? Entonces voy a ¿Dónde? volver a leer el texto en otra versión. No, yo necesito que el texto diga, y la palabra es Jesucristo. O sea, yo quiero el No, texto. vale, en el ¿No fue principio eso lo era que la palabra. afirmaste? ¿No fue eso Sí, lo que sí, afirmaste? Ah, ok. pero muy bien. Dice, en el principio era la palabra, ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra Sí. era Dios. Y el versículo Ok. 14, hablando de la palabra, Ajá. dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a Ok. vivir entre nosotros. Ok. ¿A quién se refiere esto? ¿Quién se La hizo hombre palabra y habitó, vino a vivir entre habitó, nosotros? habitó. ¿Mm? ¿A dónde habitó la palabra? No, esa es tu creencia, No, tu yo te hice una pregunta. interpretación. Es una pregunta. ¿Dónde habitó la palabra? Yo no estoy poniendo creencia. Te estoy preguntando. Es una pregunta. ¿Dónde habitó la palabra? La palabra se Pregunta, hizo pregunta. Te carne, voy a dice este reformular. texto. ¿Estaba la palabra morando en los fariseos? ¿A No, dónde estaba morando la palabra? este ¿Dónde texto es moraba la palabra? ¿En los específicamente, fariseos o dónde moraba la palabra? vuelvo a decir, estamos hablando de Juan 1, versículo 14. ¿Dónde moraba la palabra? ¿En los fariseos o dónde? Yo no estoy hablando de los fariseos, porque aquí no Bueno, dice de los es una fariseos. pregunta. Yo quiero que tú me No, 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 digas no. Tú pregúntame dónde sobre el moraba la texto. palabra. ¿En los fariseos o dónde? ¿Dónde moraba? Jesucristo se hizo hombre. Dame el versículo que diga que Jesucristo se hizo hombre. ¿Dónde dice eso? ¿Ah? A ver, permítame. Necesito el versículo que diga Jesucristo se hizo hombre. Pregunta para ti. ¿Cuándo le No, 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 llamaron no. a alguien, le llamaron Jesús? ¿Cuándo le llamaron así? ¿Quién A fue el ver, primero que le puso ese nombre? El papá, ¿verdad? ¿y eso qué tiene que ver con...? Vale, vale. Es que haces unas preguntas muy, Bueno, es que tú me muy estás extrañas. diciendo, ¿sabes por qué? Porque tú no quieres entender. Tú me dices, Jesucristo se hizo hombre. No, Escucha, ya te he respondido. cuando el niño nació, le llamaron Yeshua, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Ok, ¿cuándo se llamó Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa? ungido Ok, ¿cuándo fue ungido? ¿Cuándo? en el bautizo. Gracias. Entonces, ¿por qué tú dices que Jesucristo se hizo hombre si ni siquiera era el Cristo? A ver, Nació, permítame. No, no, no. nació A un ver, niño, se hizo le llamaron hombre. Jesús y a los 30 Perdón. años, y a los ¿Tú 30 qué años entiendes? O sea, vino a ser tú cuando Cristo, vino a naces, ser ¿qué eres? Cristo. ¿Eres ser ¿Ah? humano o eres un extraterrestre? ¿Eres ser ¿Ah? humano o eres un extraterrestre? ¿Eres ser ¿Ah? humano o eres un extraterrestre? ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy No, 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 no. preguntando? No. Escucha, escucha. Vale, vale, dime, Cuando dime. el niño nació, ¿qué nombre le pusieron? ¿Le llamaron Cristo o le llamaron Jesús, Jesús? ¿Cómo? Jesús, Ok, ¿y Jesús, cuándo vino a ser el Cristo? ¿Cuándo? en ¿Cuándo? el bautismo. Gracias. Entonces, no Vale, fue ¿y qué? Jesucristo el que se hizo carne. No fue él, porque ni siquiera se llamaba Jesús, ni siquiera era el Cristo. Él vino a ser Jesús cuando nació. Ya estaba nacido cuando le llamaron Jesús. Entonces, no puede ser que un tal Jesucristo se hizo carne, porque para que un tal Jesucristo se haga carne, ya debe de existir con el nombre Jesús y ya debe de ser el Cristo y después hacerse carne.